Buenas noches. El tema que vamos a manejar hoy es el mapa antropológico criminal, radiografía de la génesis del delito. Eh, lo vamos a manejar mi compañero Fray Nelson Jaramillo y yo, que soy Alexander Trejos. Eh, la, el, el mapa o la radiografía de la génesis del delito lo debemos tomar, lo, lo debemos tomar en un inicio desde, desde la definición de la antropología. O sea, debemos definir primero lo que son tres ciencias, como lo son la antropología, la criminología y otra ciencia nueva que entra a jugar en esta situación, que es quien nos va a decir por qué se investigan las causas del delito. Comenzamos entonces con una definición directa de qué es la antropología. La antropología es una ciencia que se encarga de estudiar en una forma integral al ser humano, desde la parte de la cultura, del rasgo cultural, desde el comportamiento, desde su manera de vivir y de integrarse con la sociedad y cómo se une, cómo el ser humano se une a los grupos. Esa es la antropología, o sea, nos da la antropología nos da esa posibilidad de tener los rasgos de estudiar los rasgos culturales, comportamentales de las sociedades y del hombre en sociedad como tal. También debemos definir entonces, en este caso, lo que es la criminología. En una, en una definición a grosso modo, la criminología estudia el delito, sus causas, las maneras de evitarlo, el modo de actuar de las personas que cometen el delito y entonces trata de establecer cuál es la tipología, la criminología como tal trata de establecer cómo es cómo es el tipo de persona o cómo es el comportamiento social de las personas que cometen delitos, que cometen delitos y entonces utilizar esto para comenzar un proceso de prevención. Hay una ciencia que es como la que hace la comunicación entre la criminología y la antropología, que en este caso sería la etiología. La etiología es muy usada en el tema de la salud se usa mucho en el tema de la salud para determinar cuál es la causa de las enfermedades. En este caso, estaríamos hablando de cuál es la causa del delito como tal. Entonces, la etiología entra en este caso a ser una comunicación entre la antropología y la criminología y generaría como una nueva disciplina que sería la criminología antropológica, que es la que busca las causas en los comportamientos sociales de por qué se cometen los delitos. La unión de estas tres ciencias, creando ese nuevo término llamado criminología antropológica, eh, depende de unos factores los cuales están esbozados en esta radiografía del delito. Esos factores los va a explicar mi compañero Fray en este momento. Bueno, estos factores nos van a ayudar a conocer las conductas antisociales, multifactoriales, interdisciplinarios, internos y externos de algunos sujetos dentro de la convivencia en una sociedad. Hablamos de un factor físico. Si bien las teorías de italiano César Lombroso no son muy aplicables en la actualidad, vamos a tomar un referente
para esta criminología, y es advertir las causas por las cuales el ser humano delinquía, principalmente con estudios desde los aspectos físicos o dimensional craneal. Ahí podríamos clasificar aquellos aspectos como loco moral, epiléptico, alcohólico, histérico, histérico pasional y ocasional. Hablamos de un segundo factor y es el factor social. Fray, dame un segundo ahí en esta del factor físico. Debemos también pues como aclarar que el factor físico fue pues los estudios y el avance en la ciencia lo han descartado directamente por por ser una cuestión que ya no se aplica, ¿cierto? Que ya no aplica el aspecto físico ni el estudio de la dimensión del cráneo, eso para definir que una persona pueda cometer cierta clase de delitos. Aún así, el padre de este tipo de este factor físico fue uno de los principales creadores de la criminología, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, seguimos con ¿qué factor? Factor social. Este factor es muy importante porque es el ambiente en el que se desarrolla la persona. Influye en la comisión de diversos flagelos. Podríamos decir como el entorno social, familiar. En esta nueva era que es digital, también influye mucho el factor social, tanto como la internet y las redes sociales. Si la persona se desenvuelve en un círculo vicioso de delincuencia, normalmente influirá de manera negativa en su comportamiento. Y a esto le vamos a añadir si no posee o carece de principios y de valores y de buena educación. Un tercer factor es el factor cultural. Las conductas, los choques culturales son muy frecuentes dentro de la convivencia en una sociedad. De ello resultan variantes, conductas antisociales. Las vemos hoy todavía en este siglo: el machismo, el sexismo, el clasismo, el racismo y otras además que se pueden ver palpablemente dentro de las culturas. Todo esto es objeto de la sociología criminológica. Pasamos ahora al factor biológico. Increíblemente, el aspecto biológico también puede influir cómo se cometen diversos delitos. Ese cómo lo vemos también reflejado en un ejemplo, sí, en un caso, por ejemplo, como el de Charles, que era un estudiante en la Universidad de Texas y que mató a 15 personas e hirió a 32 compañeros en el campus de la universidad el 1 de agosto de 1966. Tras haber asesinado a su esposa y a su madre. A este ejemplo mencionado, podemos detectar que tenía esta persona un tumor en el cerebro y al parecer condicionó a que cometiera tan atroces conductas. E incluso el mismo asesino dejó una carta manifestando que padecía dolores de cabeza intensos y escuchaba voces que lo incitaban a asesinar, sugiriendo voluntariamente que una vez que lograra matar a sus víctimas, si fallecía, le abrieran su cabeza. Un factor migratorio que está muy presente hoy en la actualidad es, como el caso de los venezolanos hoy en Colombia o de El Salvador, Honduras y Guatemala.
que se han padecido un fenómeno migratorio recurrente y, por cierto, masivo, afectando con ellos a las naciones vecinas. Hoy, por ejemplo, como en Colombia, donde hay tantos venezolanos. También es el detonante que se presentan en ciertos casos como algunos ilícitos penales, robos, daño en bienes, lesiones, homicidios, invasiones a la propiedad privada de los migrantes por causa de los migrantes o actos discriminatorios. Y también se vive la xenofobia en contra de ellos. Otro factor que es importante es el factor psicológico y psiquiátrico. El aspecto psicológico y psiquiátrico son muy predominantes cuando se trata de conocer las causas que originan ciertas conductas antisociales. Casos de psicopatía pueden deparar en asesinatos o lesiones, así como la violencia dentro del núcleo familiar. Así que el estado mental del ser humano o de las personas es muy importante. Otro factor es el factor económico. La precaria situación económica y la falta de oportunidades laborales es una demarcación territorial que se vive de acuerdo a ciertas circunstancias o faltas de oportunidades en algunos estados, provincias o departamentos o municipios. Esto lleva consigo en ocasiones a la comisión de delitos como los robos por estado de necesidad, fraudes, extorsiones y algunos más como el secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico a causa de falta de oportunidades. El factor alcoholismo y drogadicción. Aquí en este factor vemos que en la mayoría de los eventos, como aquellos que son violaciones o de la misma violencia intrafamiliar, robos, secuestros y asesinatos, por mencionar algunos ejemplos, el sujeto se encuentra bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicoactivas, ya sea para cometer estos diversos delitos, como los que ya acabé de describir, o en su caso para continuar sosteniendo su vicio. Otro factor es el factor circunstancial y situacional. Hay un adagio popular que dice así: la ocasión hace al ladrón. Esto tiene relación con el aspecto circunstancial. Es la posición de la ocasión que el sujeto hace para cometer sus delitos y la situación de la víctima frente al robo, frente al fraude o frente al secuestro. El factor de creencias ocultos de índole religioso es un factor también importante. Tratándose de delitos, la religión puede verse desde dos enfoques. Puede ser un generador o reductor de criminalidad. Un generador porque podemos decir que hay algunas sectas satánicas acompañadas en ciertos casos de abuso infantil, homicidios, violaciones, lesiones y pedofilia. De hecho, acabamos de ver en los medios de comunicación una muerte de un menor de edad, de un niño, a causa de unos rituales que generaron que mataran a este pequeñito. Y el reductor es aquel que a través de la religión se puede dar
una limitante para que el ser humano no delinca por temor a la deidad o por temor a la divinidad o por temor a Dios. Hay otro factor que es el factor de poder. Ese indica la superioridad jerárquica o la relación de poder. Pueden dar origen a la exteriorización de los denominados delitos de cuello blanco, como el tráfico de influencias, que es muy normal dentro de aquellos que tienen el poder de turno. Lavado de dinero, peculado, cohecho y delincuencia organizada. Aquí cabe señalar que el factor de poder no solamente puede ser público, sino también privado, como el fraude que se comete dentro de las empresas por parte de sus gerentes o de sus directivos. Hay otro factor y es el factor amor y pasión. Este factor es muy poco frecuente, pero también existe y genera ciertos delitos, como los crímenes pasionales que tantas veces o en ocasiones estamos acostumbrados a mirar dentro de los noticieros. Entre las personas, estos crímenes pasionales generalmente suceden entre las personas heterosexuales y también entre las parejas homosexuales, que conllevan a cometer ilícitos penales como los asesinatos, las lesiones, daños en bienes, pero teniendo como característica peculiar siempre un vínculo afectivo o un parentesco o filiación de una persona con otra. Todos estos factores que hemos mencionado nos ayudan a conocer las causas, los orígenes, cuando ocurre un evento delictivo o una conducta antisocial dentro de las sociedades en las que convivimos. Ray, no podemos olvidar tampoco que en estos factores se reúnen casi que todas las causales, se reúnen casi todas las causales por las que se genera el delito, se generan los delitos se generan los delitos en las sociedades, ¿cierto? Entonces, estos factores lo que reúnen es y se van mezclando entre sí para decirnos por qué se comete un delito en una sociedad como tal. Esa, ese beneficio de esa posibilidad de, de clasificarla dentro de estos factores nos da la posibilidad de estudiarlo más a profundidad desde el área criminológica y tener unas soluciones más fácil tener unas soluciones mejores Alex, para, para los tipos de criminología. Alex, y hay que recordar también que todos estos factores que hemos acabado de leer también nos ayudan, o el objetivo primordial de todos estos factores es la prevención y la reducción de los índices de criminalidad dentro de una sociedad o dentro de una cultura, como también la atención integral de mantener el control y una paz social. Sí. No siendo más, eh, gracias a todos por la atención prestada y que tengan una feliz vida. Hasta Gracias. luego, nos despedimos. Feliz noche. Chao, chao.